Hola a todos los seguidores de Omega Capacitaciones, y como les había prometido en una de las publicaciones de Instagram, vamos a hablar acerca del famoso Rescue Pod de la empresa Sol Medical. Pues justamente este dispositivo, que es bastante interesante, especialmente para todos los que nos gusta la reanimación cardiopulmonar, sabemos que todas estas ayudas o herramientas modernas pueden mejorar la calidad en la sobrevida de los pacientes, y Rescue Pod hace eso especialmente. Es reconocido como un dispositivo de umbral de impedancia, ¿ok? En sus siglas en inglés ITD. Eso es realmente lo que vamos a encontrar aquí. Y el dispositivo funciona con la regulación de la presión intratorácica en la reanimación cardiopulmonar. Bien, la idea es lograr mejorar la perfusión del corazón y de los órganos vitales en nuestro paciente. Bueno, y aquí describiremos cómo funciona el famoso Rescue Pod. Pues técnicamente él lo que hace es que logra hacer una disminución de la presión intratorácica cuando estamos en el proceso de compresiones torácicas en la reanimación cardiopulmonar, y esto lo que hace es restringir el flujo de aire innecesario al interior del tórax del paciente. ¿Para qué? Para generar un vacío, y este vacío técnicamente va a aumentar la precarga, el gran elemento de la reanimación cardiopulmonar. Con una muy buena precarga, pues vamos a tener mejor perfusión de órganos, y es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar. Por eso se nos insiste tanto en que no es tan importante la compresión, es más importante la descompresión, y ahí es donde hablamos de precarga. Y bueno, esto va a ocasionar que también se reduzca la presión intracraniana en los pacientes, mejorando el flujo cerebral y el flujo al resto de los órganos como tal. Bien, aquí vamos a identificar, ¿sí?, que la literatura y muy reciente publicaciones que acompañan la información que les estoy hablando de Rescue Pod es que lo primero va a duplicar el flujo del corazón. Entonces ya es muy interesante que muchas literaturas habla de que nos enfocamos en pensar en el cerebro, pero recordemos que un corazón dañado que llevó al paciente a una parada cardiorrespiratoria, ejemplo, que haya fibrilado, pues que nos diga que vamos a duplicar el flujo al corazón es muy interesante. Otro de los puntos es que aumenta el 50% del flujo cerebral en los pacientes, el flujo sanguíneo cerebral, y ya esto sería algo muy interesante, porque el 50% es un porcentaje muy alto. Ya un elemento tan simple como esto va a ser una ayuda o una estrategia muy interesante en la reanimación. Y por tercer punto, hablamos de mejorar en un 25% la sobrevida de los pacientes que logran la recuperación a circulación espontánea, el famoso ROTS. 25% es un dato altísimo en las publicaciones del Rescue Pod. Bueno, y llevemos el Rescue Pod a la práctica como tal. La primera la parte interesante de este dispositivo es que recordemos que podemos usar, ¿sí?, una cánula orofaringea como aditamento y ayuda a la reanimación cardiopulmonar en el proceso de BLS, y vemos como Rescue Pod pues puede ser un aditamento que coloquemos en la parte superior de nuestra máscara para que nos ayude en el proceso de la reanimación. Entonces, un muy buen sellado. Voy a recomendarles el famoso C y E. Voy a lateralizar para aspectos prácticos del video. C, E. Pero me he vuelto un amante de enseñarle a mis participantes el famoso MB o pulgares, que ha demostrado un mejor selle y dominio de la máscara. Miren cómo en forma de B, pues definitivamente los pulgares llegan hasta la parte superior de la máscara y me genera un muy buen selle y manejo.
Entonces, desde este punto ya puedo acoplar y generar muy buena ventilación con el Rescue Pod, acompañado por supuesto de la secuencia de reanimación cardiopulmonar en compresiones. En este caso, apoyar la secuencia sincrónica del famoso 30-2 en el paciente. Ahora, miren una particularidad de Rescue Pod, sus famosas luces. Entonces voy a encenderlo y lo podemos ver ahí. Ya vimos un parpadeo ahí otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, cada 6 segundos Rescue Pod nos va a avisar por medio de luces que el operador debería generar una ventilación. Pero hay una particularidad, que cuando estemos en la maniobra de BLS como ahora, el fabricante dice en su manual no encienda las luces porque estaríamos trabajando solamente en la secuencia de 32 ventilaciones, pero así podemos usar Rescue Pod en la máscara. Ahora trabajemos Rescue Pod con un dispositivo supraglótico. Entonces vamos a trabajar máscara laringia, que es el más conocido o el más común. Ya saben, como se los insisto, aquí me dice el fabricante 40 en el volumen de la máscara, pero siempre acompáñenlo con 60 centímetros de agua en la presión de llenado. Bien, aquí tenemos el Rescue Pod que se debe colocar en la parte superior y vamos a colocar el PBM, ¿ok? Se preguntarán qué debo hacer si tengo un aditamento de capnografía como tal. El fabricante dice que el aditamento de capnografía deba ser colocado en la parte superior del Rescue Pod, bien, paralelamente o después va nuestro BBM y es la manera adecuada de colocar el aditamento en el paciente. Entonces, esta sería la mejor manera de usar el Rescue Pod y es el punto para encender las luces y ahí podemos darnos cuenta cómo cada vez que enciendan las luces, el operador pues va a dar una ventilación cada 6 segundos para lograr una frecuencia de 10 ventilaciones por minuto en el paciente. Un gran elemento, ¿sí?, de cómo se comporta Rescue Pod. Hay un dato curioso y especialmente en pandemia sobre qué debería hacer yo con el proceso de aerolización. Así que lo que les voy a recomendar siempre es que usen el filtro, ¿bien?, antes de la máscara y les debería quedar de esta manera. Ya parece un super andamio, ¿no? Filtro, Rescue Pod, sensor de capnografía y después nuestro BBM, así que va a quedar muy curioso. Por ahí he visto unos memes sobre esto, sobre qué tan alto voy a tener mi tubo de ventilación, pero sería la estrategia si quiero evitar la aerolización usando Rescue Pod. Ya finalizando, vamos a identificar una cosa particular y es que el fabricante dice que Rescue Pod no es compatible para seguir usando cuando el paciente recupera la circulación espontánea, por lo cual el que tengamos el filtro acá es muy práctico porque lo único que tendríamos que hacer es retirar el Rescue Pod, unir nuestro filtro a nuestro capnógrafo y continuar las ventilaciones si ya tenemos retorno a la circulación espontánea. El Rescue Pod no es compatible con el uso de un paciente que retorna a la circulación espontánea. Debemos retirarlo según el fabricante. No sé si se lo han preguntado, pero en mi curiosidad siempre me preguntaba qué hay dentro del Rescue Pod que lo hace tan particular. Y pues yo quiero hacer una similitud, no quiero decir que sea lo mismo, pero quiero hacer una similitud con que un Rescue Pod se parece mucho a una válvula PIT. Podrán personas escribirme aquí comentarios diciéndome no lo es, todas dos funcionan totalmente diferente y sí es cierto, funcionan totalmente diferente, pero para aspectos educativos quiero realmente mostrarles teniendo un pulmón, ¿cierto?, la capacidad que en el momento de ventilación de nuestro paciente, ¿sí?, pues no logramos mantener esa distensión en el pulmón de nuestros pacientes, bien, y cuando logramos acoplar una válvula PIT
en la parte superior, vean, de nuestro BBM, vemos cómo mantenemos la distensión completa en nuestro pulmón. Entonces vemos cómo ese pulmón mantiene, ¿sí?, una presión adecuada para generar un mejor intercambio alveolar. Bien, y Rescue Pod técnicamente lo que hace es funcionar muy parecido a la válvula PIT, pero dejando la liberación del el restante aire que no se necesita. Bien, recuerden que él es un regulador de la presión torácica en nuestro paciente. Bien, con esto quiero terminar. Me despido de todos ustedes. Espero les haya gustado el Rescue Pod y, por qué no, puede a futuro mostrar otros aditamentos que cada vez están llegando más para el área de reanimación cardiopulmonar. Espero en sus países haya ya este dispositivo de impedancia torácica, que por qué no podría ser el futuro de la reanimación, y ya veré a muchos equipos de IMS o prehospital usando este equipo. The Rescue Pod ITD is a non-invasive circulatory device that provides IPR therapy to patients requiring CPR. Recall that during CPR, positive pressure helps to circulate blood forward, while negative pressure, or a vacuum, helps to refill the heart. The Rescue Pod fits into the airway circuit on a face mask or advanced airway. During chest compression, the ITD's valve opens, and air is forced out of the body and through the Rescue Pod without resistance. But as the chest wall recoils, the ITD's valve closes and selectively prevents air from being drawn in. Preventing the influx of air enhances the negative pressure, which pulls more blood back to the chest and heart. Increased preload results in increased cardiac output on the subsequent compression. This enhanced vacuum also lowers ICP, which enhances blood flow to the brain. It's important to note that the Rescue Pod does not restrict the rescuer's ability to ventilate. Performing high-quality CPR maximizes the effectiveness of the Rescue Pod. To activate the timing lights on the Rescue Pod, slide the switch to the right. The lights flash every 6 seconds to help promote proper ventilation rates. To ventilate 10 times per minute, ventilate once with each light flash. Preclinical and clinical studies have shown that, when coupled with high-quality CPR, use of the Rescue Pod ITD doubles blood flow to the heart, doubles systolic blood pressure, and increases blood flow to the brain by 50%. In summary, when used with high-quality CPR, Zoll's Rescue Pod ITD has been shown in clinical studies to improve survival by 25% or more. Zoll Medical. For more information, please visit us at zoll.com.